Butterscotch Horseman es el padre de BoJack Horseman, el protagonista de Horsing Around, y a pesar de no ser tan explorado en la serie como su esposa Beatriz, Butterscotch Horseman me parece un personaje bastante interesante. La historia de Butterscotch es un misterio, solo sabemos que creció sin una madre y lo único que tuvo de ella fue una foto. Butterscotch tenía los estereotipos y pensamientos racistas, misóginos, etc. de la época, y además creció como un hombre sin mucho dinero que solía colarse a fiestas de lujo para robar comida y alcohol, y en una de esas fiestas se encuentra trágicamente con Beatriz Sugarman. Esta joven despreciaba mucho a su padre y ahora este la estaba obligando a casarse con una cabra que ni le gustaba llamada Corbin Crimmerman. Por eso, cuando Beatriz vio a un hombre que era todo lo contrario a lo que querría su padre, Beatriz se interesó. Butterscotch se muestra ante Beatriz como un carismático y chulesco aspirante a escritor, cuyo sueño es escribir una gran novela americana que cuente sus valores y de paso le haga famoso y exitoso. Él es un alma libre y creativa de clase baja pero con muchos sueños. Este arquetipo interesa bastante a Beatriz. Además, Butterscotch le comenta que el diamante que tiene en su cabeza es igual al que tenía su madre. Esto puede parecer una mentira para interesar a Beatriz, pero cuando Butterscotch tiene una hija ilegítima, esta tiene un diamante igual al de Beatriz en la cabeza. Eso sí, la conversación se interrumpe cuando Corbin Crimmerman le recuerda a Beatriz que ella tiene que hacer un baile para los invitados de la gala. Beatriz lo hace y cuando acaba ve cómo Butterscotch se va de la fiesta sin decir nada. Beatriz le sigue y deja su propia gala de lujo para pasar la noche con el caballo. Tienen relaciones en un coche pero no usan protección y 2 semanas después Beatriz va a una cita con Crimmerman obligada por su padre y resulta que Crimmerman es mucho más de lo que parecía. Es un hombre empático, con sueños y reprimido por su padre, justo como Beatriz. La cita va genial hasta que Beatriz le vomita encima a Crimmerman. Resulta que Beatriz está embarazada y fue Butterscotch el que la embarazó. Beatriz encuentra a Butterscotch que le había dado un número de teléfono falso y le cuenta la noticia. Al oírlo, Butterscotch propone que aborten al bebé ilegalmente con ayuda de un médico sobornado, pero Beatriz, por un trauma de su infancia, no quiere matar al bebé, así que sin más opciones, Beatriz y Butterscotch se casan, se mudan a un apartamento de mala muerte y el bebé es un auténtico llorón que no les deja dormir. Esto provoca que los dos tengan peleas constantemente, por ello empiezan a odiarse no solo entre ellos, sino que empiezan a odiar al bebé. Para peor, el padre de Beatriz le está ofreciendo a Butterscotch un trabajo muy bien pagado en su gran empresa, pero Butterscotch es un cabezorro imbécil y no acepta el trabajo por algunos valores estúpidos. Él prefiere seguir trabajando en un lugar donde enlatan atún por el salario mínimo y rodeado de gente. Así pasan 6 años en la pobreza peleándose e insultando a su hijo, mientras Butterscotch no avanza nada en su maldita novela, hasta que finalmente el cabezorro acepta el trabajo del padre de Beatriz y la situación financiera mejora. La familiar, para nada, siguen siendo igual de tóxicos que siempre, pero al menos viven mejor. Además, desde el momento en el que consiguió el trabajo, Butterscotch pareció serle infiel a Beatriz con una secretaria. No sabemos cuánto duró ni cuántas veces fueron, pero tenían rapiditos en la oficina. Una vez incluso BoJack los pilló y Butterscotch le alcoholizó para que no le contara nada a Beatriz, el padre del año. La otra vez que vemos a Butterscotch siendo infiel es con la limpiadora de la casa, bueno, la última que tuvieron, Henrietta. Esta es una joven estudiando para ser enfermera y Butterscotch poco a poco le va dando halagos y hablándole bonito hasta que al final acaban teniendo relaciones y Henrietta queda embarazada. Sí, otra vez, este imbécil no aprende nada. Ahora Henrietta quiere quedarse con el bebé y no quiere abortarlo, y Butterscotch está muy desesperado. Este le pide ayuda a Beatriz, esa mujer que tanto odia y con la que lleva 40 años insultándose y haciéndose daño. Como cuando Beatriz le escondía la medicación del corazón a Butterscotch, o como cuando Butterscotch pegaba a Beatriz por insultar su novela que 32 años después no estaba terminada. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Beatriz ayuda a Butterscotch. Bueno, no le ayuda a él, ayuda a la pobre Henrietta, que está en una situación prácticamente igual a la que vivió Beatriz hace ya tantos años. Convence a Henrietta de dar el bebé en adopción a cambio de pagarle los estudios de enfermera.
y así Henrietta escapa de lo que podría haber sido una situación calcada a la de Beatriz y Butterscotch, y la bebé llega a una familia sana. Esto es posiblemente lo que deberían haber hecho con Bojack, darlo en adopción para que él llegara a una familia mejor y ellos no se tuvieran que casar. Finalmente han pasado 45 años, 45 malditos años, y Butterscotch Horseman ha terminado su novela. Y los críticos la odiaron. Es anticuada, es una novela americana, a nadie le gustan las novelas americanas, es poco interesante y no está muy bien escrita. Nadie quiere leerla y es un completo fracaso literario. Ante esto, Butterscotch está completamente enfadado y dice que cualquiera, al que no le guste su novela, deberá batirse en un duelo de pistolas con él. Un loco acepta y van a un parque a hacer el duelo de pistolas. Pero cuando va a dispararle, Butterscotch detiene el duelo para preguntarle al loco si se había leído la novela. Posiblemente no se la hubiera leído. Butterscotch entonces, yendo a acercarse al loco, se tropieza con una raíz expuesta y su cabeza cae directita sobre una roca, acabando así con la vida de Butterscotch. Butterscotch no solo murió en un duelo de pistolas, sino que ni siquiera murió por el duelo en sí, murió por torpe. Y mientras la muerte de Beatriz es climática y causada por una enfermedad tan aterradora y explorada como la demencia, la de Butterscotch es por una razón muy estúpida, y Bojack la cuenta mientras, más que centrarse en su padre, se centra en lo estúpida que es una muerte así. Y así, acaba la vida de Butterscotch Horseman. Ahora las deudas que Butterscotch había acumulado durante toda su vida le pertenecen a Beatriz, que tiene que vender todo lo que tiene, incluida su casa, e irse a una residencia de ancianos pagada por Bojack. Beatriz no solamente perdió todo lo que tenía, sino que aparentemente Butterscotch se encargó de poco a poco alejar a los familiares de Beatriz. En el funeral de Butterscotch, Beatriz menciona: "Mi esposo está muerto y todo es peor ahora", mientras que muy rara vez Bojack llegó a oír a su padre decir algo agradable de su madre. Bojack jamás había oído algo positivo de Butterscotch dicho por Beatriz, pero Bojack cree que eso de "mi marido está muerto y todo es peor ahora" no es precisamente un halago a Butterscotch. Beatriz lo dice porque ahora que su esposo está muerto es ella la que tiene que pagar todas las deudas y es ella la que se ha quedado sola en una residencia de ancianos. Como os podréis imaginar, Butterscotch Horseman no es un buen padre. Butterscotch Horseman es un padre bastante ausente, porque cuando no estaba trabajando estaba en su estudio disque trabajando en su novela, y las pocas veces que Butterscotch era un padre se dedicaba a insultar o menospreciar a su hijo, y cómo no, a hacer otras cosas terribles como emborracharlo para que no hable de más o pegarle bofetadas. Por ejemplo, cuando Bojack le hace un regalo del Día del Padre a Butterscotch con 6 años y poco talento artístico, Butterscotch no solo insulta el regalo, sino que le pega una gran bofetada a su hijo. Otras veces insulta la inteligencia e imaginación de Bojack, se pelea constantemente con Beatriz delante de Bojack, llama a Bojack bebé llorón e hijo idiota más que su propio nombre. Y claro, esa vez que Bojack descubrió a Butterscotch y la secretaria en el ajo, y para que Bojack no contara nada, Butterscotch le dio alcohol a su hijo hasta que se vomitó encima. Pero posiblemente la escena de estos dos más importante esté en Free Churro. Aquí Butterscotch se la pasa despreciando a Beatriz porque por culpa de una crisis existencial muy fuerte que le acaba de dar, ella no le ha hecho un sándwich a Butterscotch y no ha recogido a Bojack del fútbol. Sí, el fin del mundo. Para Butterscotch, hacerse un sándwich es algo que un hombre jamás debería hacer. Y además piensa que solo por recoger a su hijo del fútbol, este va a coger ideas raras sobre roles de género y por lo tanto se va a volver un stripper gay en un bar gay cantando como su padre a su madre. Sí, solo por recogerlo del fútbol. Luego pasa a quejarse de cómo por recoger a Bojack tuvo que dejar de escribir para su increíble novela que salió 30 y pico años después. Finalmente le dice a Bojack que no puede confiar en nadie y por alguna razón se pone muy agresivo cuando Bojack no le agradece por esa basura de consejo. Esta conversación es muy incómoda para el niño, más cuando Butterscotch le insulta por cosas que ni son su culpa, como quién es su madre. Pero quitando estas interacciones puntuales, Butterscotch era un padre muy ausente. Por ello, cuando Bojack creció, perdió casi todo el contacto con él. A pesar de todo lo que hizo Beatriz a Bojack, ella siempre estuvo ahí. Por ello, de adulto, Bojack tenía un deseo de hacerla sentir orgullosa y en el fondo, muy en el fondo, la quería.
Por eso a ella le invitó a sus grabaciones de Horsing Around. En cambio, como Butterscotch era muy ausente, Bojack no sentía casi nada por su padre. Cuando Beatriz muere, Bojack estuvo con ella en sus últimos momentos y luego le hizo un brillante monólogo de como 20 minutos en el que cuenta su vida, la relación madre-hijo que ellos dos tenían y demuestra que al final la parte más estúpida de Bojack quería a Beatriz. En cambio, cuando Bojack recibe la noticia de que Butterscotch ha muerto, este le dice a su madre que lo siente como si no fuera con él, y luego dice a Todd que aunque debería sentir algo por la muerte de su padre, simplemente no siente nada. Luego, en el funeral de Beatriz, habla de Butterscotch por como 1 minuto y medio para hablar de lo absurdamente rara que fue su muerte, morir en un duelo dándose un cabezazo contra una roca, y además aprovecha para despreciarlo como padre. La última conversación que Butterscotch y Bojack tuvieron fue, como no, sobre el famoso libro de Butterscotch. Él le pidió a Bojack que lo leyera para posiblemente luego pedirle que le hiciera publicidad, pero Bojack no se lee el libro porque ¿por qué le daría eso a su padre? Bojack comenta que él quería decirle muchas más cosas a Butterscotch después de esta conversación, tal vez plantarle cara por ser un padre tan terrible, o tal vez quería hablar con él. Tener una conversación padre-hijo. Tal vez detrás del cinismo de Bojack, este sí quería un poco a su padre, y al igual que con su madre se siente culpable por nunca haber tenido ese amor y validación paterna. Esto posiblemente explicaría la última vez que vemos a este caballo en The View from Halfway Down, donde aparece en un sueño de Bojack fusionado con Secretariat. Secretariat es el héroe de la infancia de Bojack, que le sirvió como una figura paterna parasocial para sustituir a su ausente padre. Esta fusión no solo representa lo importante que es Secretariat para Bojack y lo mucho que lo aprecia a pesar de nunca haberlo conocido y ser simplemente su héroe de televisión, sino que también representa lo verdaderamente ausente que estaba Butterscotch Horseman. Durante una conversación que tienen en este sueño, Butterscotch le dice a Bojack que si lo quería y que le trataba de una forma tan dura para que se volviera un hombre, pero como no, este Butterscotch fue generado por la mente de Bojack y por lo tanto no sabemos si algo de lo que dice es verdad. Tal vez Butterscotch sí amaba a Bojack y era tan duro por su arquetipo de padre duro y antiguo intentando enseñar a su hijo. Tal vez le quería muy en el fondo, pero su crueldad era genuina y no para endurecerlo. O tal vez no quería nada a Bojack. Supongo que nunca lo sabremos porque Butterscotch Horseman está muerto y absolutamente nada ha cambiado. He mencionado mucho la novela de Butterscotch, pero es que es una de las cosas más importantes del personaje. El único propósito en la vida de Butterscotch era escribir una gran novela americana que hablara de la guerra, del sueño americano y de ser un verdadero hombre. Quería una gran y popular novela que demostrara sus valores y fuera su legado, aunque ni siquiera sabía de qué iba a ir la novela más allá de los temas superficiales. Cuando él y Beatriz se mudaron a Los Ángeles, Butterscotch empezó a escribir su novela. Supuestamente, cada vez que no estaba en su trabajo, estaba escribiendo su libro. Y digo supuestamente porque teniendo en cuenta lo que tardó en escribir la novela, posiblemente se quedaba bebiendo o tonteando con la limpiadora. Para que os hagáis una idea exacta de lo que tardó Butterscotch en escribir su obra maestra, si decimos que empezó a escribir su libro en 1964, año en el que nació Bojack, y sabemos que lo publicó allá por 2009, Butterscotch estuvo escribiendo este libro por 45 años. Sí, 45 malditos años para escribir un solo libro. Para que os hagáis una idea, vamos a suponer que el libro de Butterscotch es de, por ejemplo, 600 páginas. Ahora hacemos los cálculos y nos da que Butterscotch había escrito una página del libro cada 27 días. Sí, casi un mes para escribir una sola página. Y claro, esto es un aproximado, puede que hubiera días que escribiera varias páginas y luego estuviera varios meses sin escribir nada, ocupado haciendo otras cosas, o puede que reescribiera constantemente el libro porque por algún motivo nada le convencía. Pero para ser este libro su legado y basar gran parte de sus preferencias y decisiones en la vida en torno a él, este caballo es un escritor de mierda. Y cuando finalmente el libro se publicó después de 45 años, a nadie le gustó. El género novela americana es uno muy anticuado y que a nadie le gusta actualmente. Es como esos libros que te hacían leerte en el instituto. En su momento, claro que fueron literatura asombrosa y lo mejor de su época, pero ahora son libros mediocres y se han hecho cosas infinitamente mejores. Ahora nadie lee nuevas novelas americanas.
Otro problema posiblemente es que Butterscotch metió sus estereotipos y pensamientos ofensivos en el libro, cosa que para ser un libro de 2009 le haría quedar fatal. Y esto sí que no está claro y es lo menos confirmado de toda mi historia de por qué el libro fracasó, pero posiblemente Butterscotch simplemente es un escritor terrible, no todo el mundo puede tener talento escribiendo. Desesperado porque nadie lee su libro ni por accidente, Butterscotch le pidió ayuda a su famoso hijo, Bojack, para que leyera el libro y posiblemente le hiciera publicidad aprovechando su fama. Pero Bojack se rehusó no solo a lo de publicidad, sino que tampoco se leyó el libro. Al final, Butterscotch estaba tan deprimido y desesperado porque su libro fuera algo popular y aceptado, que estaba dispuesto a hacer un duelo de pistolas con alguien solo porque no le gustaba su libro. Y en ese duelo contra un hater de su libro se tropezó con una raíz expuesta y murió. Ahora, como legado, tiene un libro que nadie leerá, 2 hijos, uno de ellos ilegítimo, y un montón de deudas que se quedó su esposa. Espero que os haya gustado el vídeo y adiós.